Agradezco también poder compartir la mesa con el profesor Mamadou y con el profesor Roberto, y realmente espero que sea un espacio para la reflexión, el análisis y también el aprendizaje, porque todos siempre tenemos que aprender unos de otros. Voy a comenzar con el tema que me propusieron a desarrollar fundamentalmente, planteando, digamos, ¿qué entiendo por el escenario internacional hoy, ¿no? Y creo que lo primero que hay que decir es que estamos ante un escenario internacional donde la discusión, la presencia de un fenómeno como el imperialismo tiene total vigencia y no es un fenómeno anacrónico y que se deba solamente a los análisis del pasado. Fundamentalmente en términos de entender el peso que tienen hoy las empresas transnacionales de las principales potencias, el carácter que tiene el capital financiero como elemento central de la economía y la exportación de capitales como dinámica del capitalismo global. Y asimismo, un escenario en el cual las distintas potencias imperialistas se disputan cada uno de sus territorios por mercados, por exportación de capitales, por obtención de materias primas o de otras mercaderías. Entonces, ese es un primer elemento que me parece muy válido resaltar. El segundo elemento es el pleno dominio del capital sobre las relaciones sociales de producción a escala internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estoy hablando del capital, estoy hablando del capital como relación social de producción. Y por lo tanto, hoy estamos ante un escenario de completo dominio, donde las experiencias socialistas son más bien marginales. Un tercer elemento tiene que ver con la reconfiguración de las relaciones de dominación y subordinación a escala internacional. Y en este sentido también vale destacar la situación de la dependencia como forma esencial de subordinación de los países a las potencias imperialistas. ¿Por qué mencioné esto de entrada? Porque creo, digamos, que para analizar el fenómeno China y su desarrollo en la actualidad, tenemos que partir del carácter de la economía china. Y en este sentido, vale retrotraerse un poco a la historia de ese país luego de la Revolución Popular de 1949. En la década de los 60, por más de 10 años, Mao Zedong desarrolló un enfrentamiento al interior del partido con el planteo precisamente, o la argumentación de que hoy China es roja, mañana puede ser blanca, ¿sí? Ese fenómeno, con todos sus errores, con fenómenos desgraciados en el medio durante 10 años, se conoció como la Revolución Cultural Proletaria, ¿eh? Y tuvo, digamos, como blanco de esos enfrentamientos la política que desarrollaba por entonces el presidente Liu, el presidente del país, y el secretario general del partido, Deng Xiaoping. A la muerte de Mao Zedong y a la muerte de otro de los principales dirigentes, como era el primer ministro Zhou Enlai, ese proceso de lucha al interior del partido y del Estado chino se resolvió con, en principio, una sucesión de una línea que continuaba el planteo de Mao, pero más tarde debió a la revalidación, al reconocimiento nuevamente de Deng Xiaoping dentro del partido. Deng tenía un planteo precisamente en términos de la política económica y la política que debía seguir el Estado chino, que se resumía en una frase muy conocida para los que después han estudiado las relaciones internacionales de China y las características económicas de este país, que era: no importa el color del gato, o no importa que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratones.
¿Qué está justificando Deng con este planteo? Fundamentalmente la necesidad de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, cualquiera sean las relaciones sociales de producción con que se desarrollan. ¿Sí? Es decir, Mao había insistido en que para un país definirse como socialista, sus relaciones sociales de producción deberían seguir siendo socialistas. Deng va a desarrollar, a partir de la restauración de su poder gradual, en principio dentro del partido, una serie de reformas. Digamos, estas reformas están hoy cumpliendo 40 años y dan precisamente el carácter fundamental que tiene China en la economía internacional. Esas reformas tenían como eje 4 modernizaciones: la modernización de la agricultura, de la industria, de la defensa nacional y de la ciencia y la tecnología. A su vez, reconoce 4 puntos cardinales: la vía socialista, la dictadura del proletariado, el liderazgo del Partido Comunista y la continuidad ideológica del marxismo-leninismo unido al pensamiento de Mao Zedong. Esto es lo que se va a dar a conocer más tarde, esta reforma, como el socialismo con características chinas. ¿Por qué menciono estas cuestiones? Porque esto va a tener que ver también con la reforma del carácter de la economía, pero a su vez la continuidad política en términos de asegurar el dominio del Partido Comunista en el terreno político y económico. ¿Por qué desarrolla estas medidas? Digamos, cuando es una medida que de alguna manera es una medida de mercado, pro mercado. Ahora vamos a mencionar también, a partir de esta instancia se da un proceso de apertura a el capital extranjero en China, se va a dar el desarrollo de empresas mixtas. Bueno, buena parte de estas expresiones van a tener que ver con el pasado de la lucha política en China. Y precisamente afirmar el socialismo y el reconocimiento del pensamiento de Mao Zedong va a tener que ver con intentar legitimar estas reformas de cara al pueblo, a las masas. ¿Esto por qué? Porque el capitalismo es un sistema contradictorio. Estas reformas van a introducir el desarrollo de relaciones sociales de producción capitalistas en China. Y como carácter contradictorio va a tener, por un lado, un crecimiento de un nivel de producción, va a tener un crecimiento del nivel de consumo, pero también va a implicar un grado mayor de intensificación de la explotación laboral y de aumento de la pobreza y el desempleo. ¿No? Esto, digamos, son datos que se desprenden de la propia historia de las reformas. En ese contexto también va a haber una serie de manifestaciones de descontento estudiantil entre el año 86 y 89. Los acontecimientos van a terminar, digamos, en la masacre de Tiananmen. Los planteos estudiantiles comienzan contra el arancel, el precio del arancel que debían pagar para el ingreso a la universidad, pero también comienzan a reclamar la cuestión de libertad de expresión, prensa libre y apertura gubernamental. En la década de los 90, este proceso de desarrollo de China se va a completar a su vez, ya mencionamos el tema de la apertura del capital extranjero, se va a completar, decía, con la incorporación de Hong Kong como región administrativa especial y con la segunda bolsa de valores más grande de Asia. Esto, digamos, también va a dar una definición del fenómeno de la situación china que Deng Xiaoping denominaba como un país, dos sistemas. El otro elemento, en términos ideológicos, importante para destacar de este cambio de carácter de China, es la rehabilitación de Confucio. Confucio no había sido solamente denostado durante la Revolución Socialista iniciada en 1949, sino que ya en la Revolución Burguesa de del inicio del siglo XX aparece un movimiento que precisamente dice: hay que desmantelar, hay que tirar abajo la tienda de Confucio. Era una rebelión contra las tradiciones, pero fundamentalmente de los políticos serviles
al Estado monárquico en China. La rehabilitación de Confucio es establecer una idea de una China armoniosa y próspera, pero al mismo tiempo un ciudadano leal y servidor del Estado. Uno de los puntos, digamos, ya para cerrar esta caracterización inmediata, de la historia inmediata, es el hito que significa a inicio del siglo XXI la incorporación de empresarios chinos al Partido Comunista Chino. ¿Sí? Es decir, como rasgo de la contradicción que implica, por un lado, un partido comunista, un Estado que se define socialista con características chinas, y por otro lado, incorporar al partido de gobierno a empresarios. Dicho esto, yo seguiría con algunos datos de lo que es China hoy en el siglo XXI. El primer dato, digamos, que tenemos que destacar es que en términos de producción de bienes y de servicios, en términos de PBI, hoy China es la segunda economía del mundo. Digamos, el ascenso fue aceleradísimo. Si nosotros analizamos desde 1977 a 2017, el promedio de crecimiento del PBI chino fue del 9,5%. Para 2011, la economía china pasa a ser el primer PBI industrial, es decir, la principal productora del mundo, la principal potencia industrial hoy es China, y esto implica precisamente una demanda particular de hidrocarburos, de materias primas, de recursos minerales, lo cual da una característica particular a la inserción china a nivel internacional. Dentro, digamos, de esta caracterización ya del siglo XXI, tenemos que hablar del comercio exterior chino. En 2001, cuando China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, es el quinto mayor exportador e importador. Desde 2009 pasó a ser el primer exportador y el segundo importador a nivel mundial. Tercer rasgo, el flujo de inversiones. Con la reforma económica, China se convirtió en receptora de capitales, ¿sí? Imaginen, digamos, las grandes transnacionales llegando a China precisamente porque también tienen un mercado y un costo de mano de obra que le resulta favorable al capital transnacional para invertir. Obviamente, cuando invierte en China, las empresas transnacionales ni por cerca desarrollan algún tipo de relación social de producción de tipo socialista, o de poder para los sindicatos, o de consulta al movimiento obrero, sino que son lisa y llanamente relaciones capitalistas de producción. Pero decía, primero recibió, y en ese recibir capitales permitió también una incorporación tecnológica y desarrollo de tecnología que le permitió hoy a China, a las empresas chinas, ser exportadoras de capitales. Y esto de dos formas, tanto en empresas estatales que tienen participación privada mediante acciones o mediante empresas chinas 100% privadas. Digo, algún dato para ver el peso de esos capitales chinos a nivel mundial, solamente tratar de ver un ranking de las principales 500 grandes empresas a nivel mundial y van a ver la proporción de empresas chinas que están entre las 50 primeras. El cuarto elemento, en términos económicos, quería referir el papel del capital financiero. Los 4 mayores bancos del mundo, los bancos comerciales, son chinos para 2018. Quinto en el ranking está el banco Mitsubishi de Japón, y sexto está el Chase Manhattan Bank, ¿sí? Es decir, estamos hablando de bancos con un peso enorme a nivel internacional, y la lista está encabezada por el banco ICBC. 3 bolsas chinas están entre las 10 mayores del mundo. Shanghai es la cuarta, Hong Kong hoy es la sexta y Shenzhen es la octava. Es China también el principal acreedor extranjero de los Estados Unidos. 1/3 de los bonos del Tesoro estadounidense están en manos chinas. Y para 2016, el yuan, o el renminbi, fue incorporada como moneda de reserva del Fondo Monetario Internacional. Así, el yuan se convierte en la tercera
mayor moneda o de mayor peso financiero luego del dólar y del euro. Un quinto elemento, ya por fuera de la cuestión estrictamente económica, pero que para mí tiene una estrecha relación, es el aumento del poder militar de China. Cuando comienza la reforma económica por el año 77, 78, 79, como quieran, es muy difícil establecer un año exacto, algunas consideraciones de China en la política exterior marcaban, sobre todo en palabras de Deng Xiaoping, un ascenso pacífico y en silencio. Ese ascenso pacífico y en silencio, el Estado chino proponía, digamos, por supuesto, la eliminación de hegemonías, una lucha contra el hegemonismo y por la paz mundial. A la fecha, en el siglo XXI, China se convirtió en el segundo gasto militar del planeta y hoy la relación con Estados Unidos, que era hace más de 10 años de 10 a 1, pasó de 3 a 1 en el gasto militar. Es el quinto exportador e importador de armas y desde 2017 estableció su primera base militar en Djibouti, en el Cuerno de África, ¿no? Y con declaraciones que no va a ser la última que van a abrir. De hecho, en Argentina no hay una base militar, pero sí una base aeroespacial en la provincia de Neuquén, que también depende del Ministerio de Defensa chino. Vale destacar que este incremento del poder militar, ya por supuesto con la demostración de la base de Djibouti, no está solamente relacionado a cuestiones vinculadas al tema de Taiwán o el conflicto de la península coreana, sino que en principio aparecería con otras pretensiones a nivel mundial. A nivel interno, si bien se mantiene la retórica de las declaraciones en torno al ascenso pacífico o ya más últimamente desarrollo pacífico, también la palabra ascenso parecía ser vinculada a una cuestión de pretensión de hegemonía, aparecen obras de algunos autores de posiciones nacionalistas, como la de Liu Minfu, que su obra se llama El sueño chino. En esa obra de 2010, Liu Minfu plantea la cuestión de China alcanzar una posición de hegemonía e incrementar el poder militar. Las últimas declaraciones de Xi Jinping retoman precisamente la expresión en chino de Chongguomen, que quiere decir precisamente eso, el sueño chino. Y plantea el tema de la recuperación del protagonismo de China en el mundo, asociado también al incremento del poder militar. Último punto, antes de, con lo que quiero cerrar, que es la posición de los latinoamericanos, sean intelectuales, sean políticos, sean trabajadores, estudiantes, frente a China, ¿no? Quiero mencionar el tema de la política exterior china. Casi un 50%, entre un 40, o mejor dicho, entre un 40 y un 50% del comercio exterior chino y de las inversiones chinas se dirigen a Asia. Todavía China tiene como principal mercado de expansión de sus capitales el continente asiático. En buen grado y medida, esto se traduce también en lo que ha sido la conformación de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene fundamentalmente objetivos económicos y de seguridad, pero también ha servido de freno al avance de la OTAN sobre Asia Central. Asimismo, se acaba de firmar ahora, hace unos días, lo que dicen algunos como el mayor acuerdo de libre comercio de la historia en torno a la asociación de China, Japón, Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda con los países del ASEAN, es decir, 15 países que establecen un área de libre comercio en Asia. La otra cuestión es lo que tiene que ver con la iniciativa de la nueva ruta de la seda, o One Belt, One Road, en términos de lo que sería una inversión en infraestructura en los 5 continentes. Inclusive, a partir de 2018,
los acuerdos sería que también América Latina entraría en estas inversiones de China. Esto plantea una enorme situación. Eso, por ejemplo, sin ir más lejos a la Unión Europea, donde la apertura de 4 puertos en Italia nomás da precisamente una situación de beneplácito a las buenas relaciones con China, ¿no? Entonces, digo, ahí está todo abierto para un movimiento de las relaciones internacionales y no necesariamente una continuidad de alineamientos de la Unión Europea más cercana a Estados Unidos o a Japón. Entonces, digamos, estas iniciativas se traducen fundamentalmente en el interés del capital chino por expandir sus intereses a nivel global. Obviamente, buena parte de esta estrategia también está encubierta bajo la retórica del desarrollo y promoción de la ayuda al desarrollo. Yo creo, digamos, que desde las universidades, desde los análisis científicos, siempre tenemos que ir a desmitificar, a criticar, a analizar profundamente los hechos y las realidades y no a repetir discursos o consignas. Entonces, quiero cerrar con esto. Yo creo, digamos, que la posición que tenemos que tener como latinoamericanos podrá ser, obviamente, acordar, fortalecer, relacionarnos con potencias que otrora emergieron como emergentes, hoy ya aparecen con características de gran potencia y que pueden servir como alternativa frente a el peso del imperialismo estadounidense o de las apetencias europeas en el continente, pero siempre y cuando pensemos que esos acercamientos y esas relaciones son necesidades tácticas, ¿sí? No que son parte de nuestros objetivos o parte de nuestra estrategia. En ese sentido, creo que América Latina tiene que seguir ahondando, abonando el camino de su propia independencia, de su propio camino de desarrollo y fortalecer su unidad en términos de integración regional para potenciar así su economía. Obviamente, las alternativas para que eso se desarrolle hoy están en un escenario por demás negativo, pero no dejan de estar claras en el horizonte los caminos que deberíamos seguir.